un saludo en el nombre de nuestro Señor. Gracias por estar una vez más aquí en Nuestra Fe en Vivo. Bueno, en esa toma que hemos tenido junto con la entrada, ya ven que tengo aquí dos hombres vestidos de negro. No son una orquesta, son miembros de la Iglesia Católica y están usando lo que todo sacerdote y todo diácono debería usar, que es la sotana, que los distingue dentro de ese orden que han recibido. Tengo al padre Giuseppe Cardamone. Padre Giuseppe, ¿parla italiano? Muy bien, molto bene. Sí, sí. Yo no, así que vamos a hablar español. Y tengo al diácono Carlos Alberto Jiménez. Muchas gracias. ¿Habla usted español? Sí. Bueno, es colombiano, por eso puse aquí la bandera de Colombia. No tengo una bandera de Italia, por eso falta aquí una bandera de Italia, padre Giuseppe. Así que la próxima vez que vaya usted a Italia me tiene que traer una. Vale. Para la próxima vez que venga tengamos aquí la bandera de Italia. Con mucho gusto. Bueno, ¿qué les parece que tengo yo a dos ordenados? Qué bonito, ¿verdad? Más en estos días pasados que hemos estado orando tanto, pidiéndole al Señor que esta crisis que ha atravesado la iglesia, lo cual es real, no vamos a tapar el sol con un dedo, sí ha habido realmente situaciones, pero qué bueno que la barca de Pedro, que ha pasado por tantos siglos, tormentas muy fuertes, saldrá de esta tormenta más purificada, más limpia, mejor iglesia, creo yo, que Dios permite esto para una purificación. ¿No le parece, Padre? Que este tiempo también es un tiempo para todos nosotros de purificación. Dios usa todas las cosas para mayor bien, así que Él es omnipotente justamente porque también de situaciones dolorosas y pecaminosas, si nos convertimos, sabe sacar el bien. Ahí muestra su omnipotencia, así que creemos y esperamos que también en esta ocasión acontecerá esto, ¿no? Bueno, si vamos a ver la historia del pueblo judío, ¿verdad? Todo desde que Dios elige en Abraham y el pueblo judío, de ese momento, siempre Dios en algún momento ha permitido, no es que lo mande, pero ha permitido situaciones que han sido para el bien del pueblo, para sacar algo mejor, no para castigarnos, como mucha gente piensa que Dios nos está castigando, que la iglesia se va a acabar, que el Papa se va a morir, que, en fin, no. Es un tiempo de prueba, pero un tiempo de purificación. ¿Le parece también a usted, mi querido hermano diácono? Sí, es así. Sabemos que nuestra Santa Madre Iglesia nos enseña que el Señor siempre permite el mal, el dolor, pensando en un bien. Y eso lo vemos en la muerte de nuestro Señor en la cruz, claro, que en sí objetivamente es un mal, pero Dios sacó un bien inmenso que es la salvación de la humanidad. Entonces... Muy cierto, querido diácono, porque si uno ve bajo un punto la pasión de nuestro Señor, pues parecería el más grande de los fracasos, sí, ¿no? El Mesías, el Redentor esperado, y que muere como un vil criminal en una cruz rodeado de otros criminales. Uno diría, bueno, fue el fracaso más terrible que ningún líder pudo jamás proyectar. Sin embargo, la victoria, lo que celebramos el mes pasado, la victoria de la cruz, ¿verdad? Que en esa cruz hemos recibido la redención y la victoria de la cruz. Padre Giuseppe, yo soy muy preguntón. Adelante. Ya se lo advertí antes del programa. Sí. Háblenos un poquito de Giuseppe, ya no del padre, vamos a hablar después del padre, pero háblenos un poco de Giuseppe, de sus raíces. Ya lo hemos dicho que es de Italia. Cuéntenos un poco de Giuseppe. Bueno, no puede separar Giuseppe de padre Giuseppe. Así que... Bueno, pero padre vino... ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Primero, van a cruzarse, así que... Bueno, yo vengo de Italia, vengo del sur de Italia, de Calabria. Tengo una familia que es compuesta de dos hermanas, junto con mis padres, una hermosa familia que podemos llamar ahora más católica, digamos. Hace algunos años éramos, digamos, una familia ordinaria de Italia que a lo mejor llevada por el bienestar, llevada por otras cosas, ha un poco transcurado la fe. Pero he crecido siempre en un ambiente hermoso, rodeado del amor de mis padres. Mis padres tienen muchos hermanos, así que la familia en sí es muy grande. Así que una infancia muy hermosa, una vida familiar muy hermosa, también en una ciudad hermosa, en un país hermoso. Bendigo al Señor, ¿no? por mi vida, por lo que me ha dado, ¿no? Y del punto de vista de la fe, como estaba diciendo, quizás ha habido alguna carencia, porque... Bueno, mi familia, como muchas otras familias italianas, a veces han dado por hecho o por obvio la educación de los hijos en la fe, ¿no? Equivocándose. Pero siempre yo reflexiono y digo que la gran obra que han hecho mis padres conmigo es
es el gran ejemplo que me han dado, ante todo, y el gran amor que me han dado. Ellos son de las personas más trabajadoras, honestas y leales que he conocido en mi vida. Entonces esto me ha marcado bastante y siempre yo digo, lo digo a las familias que tienen hijos que están tomando un camino así no bueno, que este ejemplo de amor, de honestidad, ha prevenido que yo tomara también caminos equivocados en la vida, ¿no? Déjame le pregunto una cosa muy personal y directa. ¿Cuál es el nombre de papá? Francesco. ¿Vive todavía Francesco? Sí, sí, gracias a Dios. Sí. ¿Qué sería el recuerdo que tenga usted de Francesco que más le impacta? Sí, yo sé que es ahora recorrer rápidamente una vida, pero... Un recuerdo preciso, a lo mejor no me viene ahora, pero su virtud más grande es la bondad de corazón. Digamos. Eso, ahí tiene usted increíble, un buen ¿no? ejemplo. Sí. Yo doy gracias a Dios. Y no es la única. Son de esas personas que, digamos, son súper generosas y bondadosas, ¿no? Esto entra en el corazón de los hijos casi automáticamente, ¿no? No hace Francesco, falta decir vaya nombre tan italiano, ¿verdad? Sí. Pero viene de Francisco Javier, no de... Ah, no, viene de Francisco de Asís. Su patrono es Francisco Javier, sí. Ah, es como cuando el Papa Francisco tomó el nombre de Francisco, todo el mundo pensamos que era jesuita, ¿no? Sí. Y nos sale con que no, con que él un italiano, un argentino toma el nombre de un italiano, de San Francisco. San Francesco, sí. ¿Y mamá, vive todavía mamá? Sí, gracias a Dios. ¿Cómo se llama mamá? Catalina. Catalina, como sí. Santa Catalina de Siena. Sí. Ah, italiana también. ¿Y qué recuerda usted así de Catalina? Ya habló de papá, esa bondad, de mamá, ¿qué diría? Bueno, podría decir la misma cosa, ¿no? Una persona que se ha entregado a los demás toda la vida y ejemplar en todo, siempre al servicio de los demás, diría, ¿no? No se me cayó ninguna pieza de mis piezas postizas que tengo, así que ese ruido no crean que se me cayó algo. No tengo ninguna pieza postiza, pero son cosas que pueden pasar en un estudio. O sea que tanto Francesco como Catalina son dos figuras que impactaron muchísimo en su... Yo estuve, ahora a lo mejor, no sé si saldrá en el programa, pero estuve a cargo de seminarista durante mucho tiempo como formador y me pude dar cuenta de la importancia, del impacto que tiene tener dos padres buenos en la psicología de las personas, en el corazón, en la afectividad de las personas. Así que yo doy gracias a Dios diariamente, ¿no? Por haber tenido una familia tan hermosa. Y eso ha sido una preparación después para que yo intuyera, conociera que Dios me estaba llamando al sacerdocio, incluso si nadie me había dicho explícitamente que esta era mi vocación. Ajá. ¿Cuál era, en qué camino usted iba? ¿Y alguna carrera profesional en sus estudios? En mi familia hay muchísimos ingenieros, así que yo tomé este camino casi por tradición familiar y llegué a estudiar ingeniería y a terminar la carrera de ingeniería. Pero digamos que ya durante el camino de estudio me di cuenta claramente que mi vocación era otra, que Dios quería algo para mí. Quizá a mitad del camino incluso expresé este deseo a mi actual superior general y él me dijo, pues termina los estudios y después, pues con mucho gusto te acogeremos, ¿no? O sea que tuvo un tiempo de discernimiento Sí, un discernimiento que duró 2 o 3 años, profundo, un tiempo de grande gracia, ¿no? Siempre recomiendo a los jóvenes de hacer discernimiento de la vocación, porque Dios quiere de nosotros no un salto en el vacío, sino que por ser Él misericordioso, bondadoso, Él quiere que tengamos la certeza moral de su voluntad. ¿Por qué? Porque su voluntad, Él quiere que la realizamos plenamente hasta el final, ¿no? Padre, nos ven muchos jóvenes. Yo le voy a pedir un favor, porque en este momento nos están viendo muchos jóvenes. Usted tiene ahí enfrente a toda esa juventud. Dígales esto mismo que usted acaba de decir. Jóvenes, disciernan lo que Dios quiere. Usted con sus palabras, dígaselo a los jóvenes. Con mucho gusto. Con mucho gusto, porque es algo que yo digo continuamente, porque por la gracia de Dios estoy en contacto con muchos jóvenes. Ante todo, la Biblia misma nos dice que Dios nos crea con un proyecto, con un plan, lo que llamamos vocación, que en sí misma es una misión muy precisa, que tenemos el deber de conocer, de abrazar, de realizar hasta el final de nuestra vida. Es aquello por lo cual nosotros hemos nacido en este mundo. Y aquello que nos llevará a la plenitud de la satisfacción personal, de la felicidad y aquello que tendrá un impacto profundo en la redención de la humanidad. Así que es una cosa muy grande, un deber muy grande conocerlo y ponerlo en práctica y vale la pena, como decir, dedicar tiempo
a discernir la vocación, acompañados por un sacerdote y en un clima siempre de gran oración y de vida sacramental, ¿no? En breves palabras. Y es muy bonito, es grandioso, yo llamaría, el momento en que realmente se ve claramente lo que Dios quiere de nosotros, porque es un plan al cual vale la pena entregarse con todas las energías de nuestra vida, porque lo que Dios quiere para nosotros y vamos, multiplica nuestra entrega, nuestra creatividad, nuestra imaginación para darlo todo para Dios, ¿no? Déjeme brincar un momento aquí a nuestro querido hermano, el diácono Carlos Alberto. Sí. Diácono, usted también tuvo un tiempo de discernimiento para ir en ese camino que en este momento se encuentra usted en el diaconado. Mi pregunta, ¿usted está en el diaconado permanente o en el diaconado transitorio? Transitorio. Transitorio. Va al sacerdocio. Sí, sí, si Dios Porque hay un quiere. diaconado que es permanente, sí. pero usted va en las etapas hacia el sacerdocio. Exactamente, sí. ¿Y también tuvo ese tiempo de discernimiento como el padre Giuseppe? En verdad yo no tuve un discernimiento así tan largo, tan prolongado de 3 años. El Señor pues también, de cierta manera, cuando le va a presentar a uno el proyecto, pues Él lo va presentando poco a poco también. Yo en el año 2009, a raíz de muchos acontecimientos, conocí el proyecto que el Señor tenía para mí. Y me di cuenta que el Señor no lo preparó al margen mío, independiente mío, sino que el Señor también ese proyecto lo había preparado contando con mis gustos, mis capacidades, mis limitaciones, incluso mi pecado. Y en el año 2010 conocí el movimiento Misionero Siervo de los Pobres y por una cita bíblica, porque yo digo que mi vocación es mariana, carmelitana por Santa Teresa del Niño Jesús, pero también bíblica, porque el Señor en una misa, la primera lectura era el capítulo 6 del profeta Isaías. El profeta Isaías tiene una teofanía divina. El Señor se le presenta y le dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? Y entonces el profeta se siente animado, animoso y dice, envíame a mí. Cuando yo escuché esa frase me di cuenta que el Señor tenía un proyecto para mí y que yo frente a ese proyecto no tenía otra respuesta sino mi sí. ¿Y esa cita la oyó usted en una misa, en una Eucaristía? Sí, en una Eucaristía, sí. Ajá. Recuerdo el día, la fecha ya no la recuerdo, pero sé que fue un martes a las 6 de la tarde. Sí, ahí fue cuando yo sentí con mucha fuerza que el Señor me llamaba y movió mi corazón a decirle que sí. Pero es muy interesante lo que nos presenta, hermano diácono, porque el Señor va trabajando en nuestra vida. Sí. Porque muchas veces la gente piensa que un llamado a la vida sacerdotal, Sí. es como una teofanía que de repente una luz se presenta en una habitación y Dios baja y nos dice, yo te quiero a ti. No, Él va trabajando en nuestra vida. Él va yendo en los, usted lo dijo muy claro, en mi vida, en mi pecado, en fin, en mi humanidad. Y es donde Dios va tejiendo, va haciéndonos ese llamado, Sí. ¿verdad? Sí, es así. Porque, Al cual podemos nosotros decirle no. Exactamente. Porque ahí interviene la libertad Sí, humana. sí, sí. ¿Y cuántos jóvenes hay que el Señor los ha estado llamando? Yo sé de algunos, y que le han dicho al Señor no. No así tan en esas palabras, pero quizás no han querido escuchar realmente ese llamado. es así. Han ido por otro camino. Sí, Que es Dios así. les guíe en ese otro camino. ¿Ah? ¿Y cuántos años tiene usted todavía para llegar al sacerdocio? Bueno, yo tengo actualmente 30 años. Y ¿30 años para llegar al sacerdocio? No. Ah. Actualmente tengo 30 años y si Dios quiere el próximo año. Esto es lo bueno de los hombres, que dicen su edad sin ningún problema. Nuestras hermanas mujeres, yo las reservo siempre que tengan esa prudencia de guardarse la edad. 30 años tienen nada más. Sí, ya. 30 Podría años. ser casi mi nieto. No tanto, pero bueno, por ahí vamos. Ajá. Bueno, voy a volver al padre Giuseppe. Muy bien. Padre, nos quedábamos, entonces usted hace su carrera profesional, su carrera de ingeniería. ¿Y cómo es que usted en ese proceso de discernimiento llega un momento que le dice, ¿qué dijo Francesco y Catalina cuando usted les dice, es por acá y no por la ingeniería? Bueno, mi madre, más sensible como todas las mujeres, se había dado cuenta porque ha habido un cambio muy grande en mi vida. A los 20 años pasé de no ir a la iglesia a ir a la iglesia cada domingo y poco después cada día, ¿no? Así que
El cambio, y hablar de Dios, y hablar a la gente de Dios, entonces, el cambio fue muy grande. Y ella se dio cuenta, incluso ella preguntó a los sacerdotes porque tiene un poco de miedo, ¿qué pasa? Y un sacerdote dijo, probablemente hay una vocación, pero bueno, así. Porque él escribía cartas espirituales, cosas de esto, porque también invitaba a ellos a la conversión, ¿no? Cuando me convertí. Entonces ella, siendo más sensible, se daba cuenta de que, bueno, había algo que ahí trabajaba. Mi padre inconscientemente rechazó la idea desde el comienzo, porque claro, como un padre a lo mejor tiene más deseo de ver al hijo en una profesión así mundana, realizado, exitoso, etcétera. Además, el único varón. El único varón, etcétera, dos etcétera. mujeres, o sea que usted Pero, era sí. el que iba a continuar con el apellido. Algo así, sí. Pero yo se lo dije, creo año y medio antes de ir, que había esta posibilidad. Pero él, su subconsciente o lo que sea, la eliminó. Y un mes antes, no, después de terminar la carrera, después de un mes yo fui ya al seminario o donde sea, ¿no? en esta congregación. Y se lo dije más o menos un mes antes. Y él me dijo, ¿pero por qué no me lo dijiste antes? O sea que había eliminado de su horizonte la posibilidad de que yo que hiciera esto, ¿no? Así que el comienzo fue duro para él. Pero no se lo prohibió. No, Esto no. Él trataría de ver si había un cambio, pero le dejó la libertad de continuar con esa vocación. El comienzo fue duro para él, pero bueno, como siempre acontece, Dios después a través de estas vocaciones, ¿no? Convierte también o acerca a él también la familia, a los amigos, y lo que acontece es una bendición que Dios da no solamente a la persona, sino que a todo su entorno, ¿no? Así que también mis hermanas han vuelto a la práctica de la fe. Serás salvo tú y tu casa, como dice. Así dice el Evangelio, sí, o el hecho de los apóstoles, creo, ¿no? O por ahí. Sí. Sí. Así que un poco... Usted mencionó la congregación, pertenecen a la misma congregación. ¿Congregación de los siervos? Misioneros siervos de los pobres. Misioneros siervos de los pobres. ¿Quién es el fundador y dónde es su casa madre? Bueno, el fundador es un sacerdote misionero y médico italiano que en el año 68... Recién, es una congregación es bastante nueva. Sí, en el año 68 él fue como misionero al Perú como agustino, porque los agustinos abrían una nueva prelatura en la zona de la Apurímac y el movimiento nació casi 25 años después, en el año 86. ¿En Perú? En Perú, en Cusco propiamente, que está la casa madre. Bueno, están más cerca del cielo ahí en Cusco, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. Ajá. Así que es una fundación muy nueva, sí, si comparamos con los franciscanos o los carmelitas, sí, exactamente, que son centenarias. ¿Y su casa madre dónde se encuentra? ¿En Perú? En Cusco. En Cusco, en Cusco, sí. Ahí está la casa madre. Tenemos otras misiones, pero la casa madre donde inició todo y donde se fundamenta todo, en Cusco, Perú. ¿Y cómo un italiano conoce una fundación peruana, padre Giuseppe? Pues la conocí a través de Radio María, ¿Por radio? Italia, sí. Wow. Una vez, y a mí me gustaba escuchar el programa del lunes por la noche donde hablaban los misioneros, y una vez habló el fundador, y me impactó lo que dijo, sobre todo me impactó, me recuerdo, hablaba, en aquel entonces hubo un pequeño enfrentamiento bélico entre Ecuador y Perú. Creo que era comienzo de los años 90, por ahí, 94, 95. Y él contaba de un chico de 17 años que, bueno, se había enrolado en el ejército peruano y había muerto, ¿no? Y él hablaba, digamos, la diferencia entre los jóvenes con los cuales él está en contacto, ¿no? O también los guerrilleros de Sendero Luminoso que él ha conocido, que eran capaces de dar la vida por un ideal, y muchos jóvenes acomodados que ya han perdido esta capacidad, ¿no? que a causa de esta costumbre de estar acomodados, que no son capaces de dar la vida por un ideal, pues esto me movió, entre otras cosas, y le escribí, y nos vimos en Roma, donde yo también estudiaba, varias veces, ¿no? Y nos conocimos, y poco a poco comprendí que esta era la voluntad de Dios para mí. Mire, o sea que la radio también es un vehículo que Dios utiliza en ese ajedrez maravilloso que tiene para ir moviendo las fichas, ¿verdad? Sí, es así.
¿Y su ordenación ocurre en Perú o en No, Italia? ocurre en España. ¿En España? En España tenemos una casa de formación en la Archidiócesis de Toledo. Y tenemos una hermosa casa donde acogemos a jóvenes que sienten esta llamada misionera. Y fui ordenado ahí en 2005, después de 6 años de estudio. O sea que tiene apenas 13 años de ordenado. Sí. Mire qué cosa, tengo aquí jóvenes sacerdotes y un futuro diácono también cercano ya al sacerdocio, qué bien. Y entonces ya se mueve usted definitivamente para América, digamos. No, porque después de la ordenación me enviaron 2 años más a estudiar en Roma y después de esto fui reenviado al seminario para ser formador en el seminario donde quedé 11 años. Así que, y ahora... Tan pues, joven y ya siendo formador. Directamente, sí. Oiga. Sí, una entonces, apuesta muy grande. Ajá. Sí. Pero puesto que no había alternativa, es que éramos todos sacerdotes jóvenes, así que no había sacerdotes muy ancianos. Ajá. Y finalmente ahora, hace unos meses que me han enviado a Perú, a Cuba, en Cienfuegos, donde pues acabo de llegar prácticamente, ahí me estoy acomodando un poco, conociendo el país, el apostolado, etcétera, etcétera. ¿Le gusta el clima tropical? No tanto. Demasiado calor eso. Pero bueno, me acostumbré, porque también en Toledo hace un frío increíble. Sí, sí. Así me acostumbré a este frío, o al calor también de Castilla. Es más fácil, yo creo, acostumbrarse al calor que al frío, me parece a mí. Puede ser. Bueno, sí. Depende. Yo vengo de Ciudad de México y después cuando nos movimos, mi familia y yo, estuvimos en Michigan, al norte de Estados Unidos, que es unos inviernos muy crudos. 9 inviernos pasamos por allá. Y yo decía, nunca yo podré vivir en un lugar como Miami. Me agobia la humedad. Nunca diga nunca. Sí. Nunca diga nunca. Terminamos después en Miami. Yo hoy día, chicos, soy un cubano más de Miami. No se acostumbra uno. El cuerpo se acostumbra. Sí, poco a poco, sí. Dijo que añoraba la pasta de Italia. Aparte de la pasta, bueno, imagino que también añora la familia. Sí. Bueno, yo lo que añoro más ahora es el hecho de que cuando estuve en Italia no tuve mucho tiempo para conocer mi país, porque prácticamente mis estudios me pedía una dedicación muy grande. Mucho tiempo, el 90% de mi tiempo estaba dedicado a ello, ¿no? Y después de terminar los estudios, directamente yo fui al seminario, después de un mes. Así que, bueno, conozco mi país, conozco la zona más importante, etcétera, etcétera, pero lo que me gustaría, y no sé si lo voy a tener la posibilidad, puede ser que no, es conocer los rinconcitos pequeñitos de mi país, las cosas que son menos conocidas, pero hay muchísimas cosas hermosas en Italia que vale la pena conocer, ¿no? Así es. Eso pasa con España también. Uno dice, yo conozco España porque estuve en Madrid y estuve en Barcelona. No, chico, tú no conoces España. Sí. Para España hay que ir a provincia, a los pueblecitos pequeños, donde hay todas esas costumbres. Sí, porque tiene tanta riqueza. ¿Usted estuvo en España varios años? Sí, yo estuve 6 años también. ¿También en Toledo? Sí. Entonces, cuando los castigan, los mandan a Toledo para que, para que sepan lo que es un invierno castellano. Exactamente, sí. Muy bien. Bueno, padre, tenemos que ir en unos momentos más a unos breves mensajes, pero yo quiero volver entonces con el padre. Entonces ya se ordena usted y ya viene trasladado aquí a América. Actualmente se encuentra usted trabajando en Cuba. En Cuba, sí. Pero también tiene contacto con Perú. Sí, bueno, no sé cuántas veces iré a Perú, pero sí, de vez en cuando sí, porque es la casa madre, ¿no? Así que ahí está la mayoría de los sacerdotes. Después de vez en cuando vengo aquí en Estados Unidos para dar a conocer la obra y bueno, puesto que somos misioneros, viajamos. En el próximo segmento vamos a hablar un poco de lo que es la misión, que ustedes nos describan lo que es el carisma de la orden y cuál es su trabajo ya propiamente en el campo, digámoslo así, en el campo de trabajo, ¿verdad? Okay. Pero yo quiero volver entonces ahora un momento con usted, mi querido diácono. Ya nos contó que tiene papá, mamá, 2 hermanas. ¿Usted cuántos son de familia? Pues yo procedo de una familia bastante grande. En mi casa somos 10 hijos, 6 hermanas, 4 hombres. Yo soy el más pequeñito. Pero, ¿oyeron bien? 10 hijos. 10 hijos. Sí. ¿Todos comieron? Sí. ¿Todos tenían camita? Gracias a Dios, sí. ¿Todos fueron educados? Sí. ¿Ve usted que está diciendo que usted no puede tener más que un hijo y 2, que porque no puede con más, pero tiene 5 perros? Las familias, yo fuimos 8 en mi familia. Y añoro esa infancia mía con las hermanas, los hermanos. Qué hermoso es una familia extendida, una familia grande. Sí, es muy hermosa. Yo ahora que estoy lejos de mi familia,
me doy cuenta del valor que tiene mi familia. ¿En qué número de los 10 estás? Yo soy el más pequeñito. El Benjamín. Sí, el Benjamín, sí. Entonces, ¿de qué edad tiene el mayor? Mi hermana ya tiene 50. ¿Y por qué hace usted cara así de los 50? Bueno, porque claro, ella me lleva 20 años. Podría ser mi madre. Hermano, cuando usted dice 50, yo digo 50 es un bambino. Es un bambino joven. Si hablo de es curioso las edades. Cuando uno tiene 18, 20 años y le dicen un hombre de 30, dice, ay, no, ese es un viejo. Claro. Cuando uno tiene 30, Sí, le dicen ya. de 50, dice, bueno, eso ya está, ya va para allá. Cuando pasamos de los 50, por eso se dice 50. 50. 50, ya Ya más no. vale no se cuenta. Ajá. Así que 10. ¿Y usted es la única vocación de los 10 o hay algo más? No, por ahora soy el único. Ojalá que... Me encanta. A ver, ¿por qué por ahora? Bueno, por parte de mis hermanos o hermanas, ya no, porque ya todos están comprometidos. Pero por parte de mis sobrinos, sí. ¿Comprometidos o ya casados? Ya casados, ya tienen su Entonces ya están, familia. ya no están comprometidos, están ya en una relación. Exactamente, ya están en Entonces una no hay relación. marcha atrás. No hay marcha atrás. Óiganlo, no hay marcha atrás. Una vez que ya le dijo usted sí en el altar, no hay marcha atrás. Sí. Pero mi esperanza está en mis sobrinos, porque tengo 23 sobrinos. Mamma mía, ¿puede usted formar otra orden Otra religiosa? congregación, sí. 23. 23 sobrinos. ¿Y todos viven en la misma ciudad? La mayoría viven en Bogotá, sí. Entonces cuando se reúnen para una celebración tienen que alquilar un campo de fútbol. Sí. Y también vuelven loca a mi mamá. Ajá. Porque 20 niños, porque todos más o menos tienen entre 5 a 15 años. La mayor tiene 23, pero más o menos se mantienen en ese margen. 5 a 15 años. Entonces, Oye, ¿y cuando se junta la familia, qué hacen? ¿Un ajiacazo o qué? sí, de todo, una carne asada. No, hay que hacer mucha comida, eso sí. Ya no puede hablar, se le está haciendo agua en la boca de pensar en la Claro, rica comida sí, colombiana. la No es la comida. pasta italiana, pero bueno, también tiene sus riquezas la comida. Claro, Ajá. también Ajá. lo tenemos. Ay, qué hermoso, así que una familia muy grande. ¿Y Sí, usted, gracias a Dios, sí. ¿Papá y mamá viven? Gracias a Dios, sí. ¿Cómo se llaman ellos? Gustavo y Nelly. Ellos son fieles videntes de... Sí, mi madre. Gustavo y Nelly les envío un saludo y los felicito porque dentro de esos 10, miren, ya aquí hay una vocación. Aunque las otras vocaciones son importantes también al matrimonio. Sí, claro. O sea, todas son vocaciones, no Sí, solamente la vocación a la exactamente, sí. vida consagrada. La vocación es donde Dios nos quiere. Puede ser casado, Exacto. puede ser célibe, puede ser vida consagrada, ¿verdad? Sí, es así, es así. Ajá. Así que entonces el más pequeño, ¿y usted cómo fue que entonces dio el paso ese de decir? Mira, Bueno, entre 10 me imagino que cuando usted le dijo que iba para la vida consagrada no fue el gran problema, porque había una variedad de claro, opciones. exactamente, sí. Mira, digamos, mi vocación es muy curiosa porque yo al proceder de una familia grande, pues, de cierta manera me ha marcado también. Y en mi mente, en mis proyectos, pues también estaba el formar una familia. Pero por otra parte, como ¿Tuvo todo... novia? Sí. Por otra parte... como- ¿Una? Algunas va así, normal, como todos chicos. No, sí, yo no digo que sea normal, pero no, está bien, es que eso para que los jóvenes lo vean, que uno puede en un momento tener una novia, en fin, de pensar en una familia, Claro. y sin embargo en un momento de discernimiento se ve que el Señor me quiere en esta dirección y lo hago con mucha paz y tranquilidad. Sí, Quedarán muy tristes las chicas, pero yo voy por acá. sí. Entonces, como estaba diciendo, yo tenía en mi mente de joven, de adolescente, tenía dos proyectos. Por una parte, pues, formar una familia, por otra parte, pues, también vivir cómodamente, formar una familia, ser responsable. Y hacia esas dos metas orienté mi vida hasta los 21 años. ¿Por qué digo hasta los 21 años? Porque a los 21 años el Señor, a través de algunos acontecimientos que pasaron en mi familia, me dijo: Carlos, tus proyectos son buenos, formar una familia, vivir cómodamente, pero estos proyectos no te llenarán el corazón, no te darán la felicidad que yo tengo preparada para ti. Y el Señor me dijo: ¿quieres triunfar en la vida? Trabaja en mis cosas. ¿Quieres ser padre? Sí, lo serás, pero de una manera distinta. Yo en ese momento había comprendido que el Señor me llamaba, pero como muchas veces nos pasa, una cosa es comprender y otra cosa es aceptar eso que el Señor nos propone, y por eso muchas veces le dije que no. Porque claro, me era difícil dejar mi familia, mis amigos, mis proyectos y también incluso mi país, mi región. Yo soy muy apegado a mi región, a
a la cultura que he recibido. Y por eso muchas veces le dije al Señor que no. Pero el Señor insistió y le dije que sí, y poco después conocí el movimiento. Entonces lo vi tan claro y dije, el Señor, esto lo tiene preparado para mí. ¿Y eso a qué edad ocurre? ¿Cuando ya 21 años? 21 años, sí. 21 años. 21 años, sí. Me interesa mucho conocer de la obra, porque ya veo que a los dos en sí fue la obra también, algo encontraron ahí en ese llamado del fundador y del carisma de la obra que los hizo decir, aquí estamos para adelante. Tenemos que ir a unos breves mensajes. No cambie de canal, porque voy a decirle lo que me dijo hace tiempo una persona que me mandó un correo. EWTN es un ángel rodeado de demonios, así que si cambia usted de dial, puede ser que se vaya a encontrar por ahí con lo que no quede. Quédese con nosotros, volvemos enseguida en un par de minutos. Volvemos ahora. Me preguntaba el padre Giuseppe si en México tenemos una música similar a la música andina, a la música del quechua, de la zampoña, todos estos instrumentos tan típicos, cinco. No tenemos. A mí me encanta, tengo varios discos, discos ya no, porque son cassettes de música andina, me encanta, es muy sentimental, muy profunda, ¿verdad? Refleja mucho el alma de los Andes. Sí, sí, sí. Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú, en fin, toda la parte de los Andes. Qué bella música. Sí, es hermosísimo. Esa la pusieron en honor de usted. No tengo una tarantela, por eso no se la puede poner a usted, padre Giuseppe. Próxima vez le traigo bandera y tarantela. Y la bailamos acá. Okay. Bueno, vamos porque me interesa mucho que nos hablen un poquito del fundador y cuál fue la visión, cómo es que se lanza esta misión, los siervos. Como estaba diciendo al inicio, el padre Giovanni, italiano, movido por los mensajes continuos del Papa de aquel tiempo, Pablo VI, pues se animó a ir como misionero agustino en el Perú en el año 68, y él inició trabajando como misionero en una nueva prelatura que abrían los agustinos en la provincia de Apurímac, una zona muy montañosa, muy fría, con mucha carencia espiritual, material, cultural, y ahí es donde el padre inició a trabajar como misionero agustino. Ya posteriormente el Señor le inspiró la obra a la cual pertenecemos, a los misioneros siervos de los pobres, como una respuesta a la necesidad que hay y que había en ese tiempo en las montañas del Cusco, del Apurímac. Y en el año 86, perdón, el padre Giovanni Salerno da inicio a este movimiento, y da inicio por una frase espectacular de apoyo del Papa Juan Pablo II, que le dijo: Padre Giovanni, usted tiene que fundar este movimiento, porque a través de este movimiento usted tiene que aumentar la santidad en la iglesia. Y el padre Giovanni ha tenido esto desde el inicio muy claro. Nuestro movimiento está para aumentar la santidad en la iglesia. ¿Y cómo vamos a aumentar esa santidad en la iglesia? Sirviendo al único pobre entre los pobres, al Señor, que es el que servimos continuamente cada día. Pero qué hermoso este recuerdo, ¿verdad?, de que hoy día un santo, San Juan Pablo II, tuvo esa palabra de sabiduría, llamémoslo de una manera, de darle esa indicación a iniciar este movimiento, ¿verdad? Sí, sí. Y ahí mismo toma el nombre, siervo de los pobres. Misionero siervo de los pobres, sí. Misionero siervo de los pobres. Bueno, creo que no necesitamos hacer
gran explicación. Ustedes saben que la parte de los Andes es una zona muy difícil, la altura, Sí. para la agricultura básicamente tienen muy pocos cultivos, la papa y no, o El sea, no es maíz, sí. el maíz, o sea, es una zona en sí pobre. Sí, sí, sí. En Son sí, sí. ganaderos de las llamas y en fin, Sí, de las ovejas. pero no sí, tienen sí. la exuberancia de las tierras bajas, por supuesto. Exactamente, sí. Y la gente vive con grandes carencias. Con grandes carencias, no simplemente una carencia material, Ajá. sino lastimosamente, no sé si por el ambiente, la vegetación, pues eso también marca culturalmente. Entonces, en la zona donde nosotros trabajamos, no simplemente vemos un retraso a nivel material, sino también a nivel cultural. Ujú, Entonces sí que hay bastante carencia y bastante necesidad ujú. en la zona del Cusco. Y en estas regiones, padre, ¿prevalece también mucho digamos, la ignorancia religiosa o siguen ellos con ciertas, digamos, ¿cómo se llama esto? Ideas precolombinas de los incas o hay una, ¿cómo le llaman esto? Hay una palabra que ahora me viene. Indigenismo. Exactamente. Sí. Existe, se da. Sí, se sí, da. sí, Ajá. se da todavía. Sincretismo. Sí, sincretismo. Un sincretismo, ¿no? Que utilizan ciertos Sí. valores cristianos y las mezclan con ciertas tradiciones de sus religiones antiguas. Y en México se da mucho esto del sincretismo. Digamos que En el Cuba pueblo... se da muchísimo el Sí, sincretismo. muchísimo, con La religión santería. africana, sí, sí. Sí. Ujú. Bueno, ante todo hay que decir que el alma de cada hombre es religiosa y busca a Dios. Así que existe una religión natural que se desarrolla por sí misma, incluso en los ateos. Así que esto es una realidad que nos lleva a buscar el sentido de la vida en cualquier sitio donde estemos, ¿no? ¿Usted se ha encontrado con alguno de esos ateos que dicen yo soy ateo gracias a Dios? No, no Los hay todavía por no, ahí pero que sí, así dicen, no, yo soy ateo gracias a Dios. Es Dios. Entonces, ahí mismo se viene por profesa abajo dos veces. su profesión Sí, de sí, sí, ateísmo. sí. Ajá, es Sí. cierto lo que usted menciona, sí, Sí, sí. sí, sí. Hay una necesidad interna Claro. del espíritu, de la búsqueda, ¿verdad? Claro, y en el pueblo andino todavía más. Puede ser quizá porque por estos, sabe, la creación, la naturaleza estimula el sentido religioso, ¿no? La belleza de la creación estimula el sentido religioso, él nos eleva hacia Dios. Y puede ser que quizá por estos espectaculares paisajes que hay ahí en los Andes, el pueblo andino es realmente muy inclinado hacia lo religioso, muy inclinado. Y bueno, por eso la religión es algo importante para ellos y fue hasta hace poco la religión católica la que nutrió este deseo de Dios, ¿no? Y porque, como usted sabe, los misioneros, no solamente españoles, después locales, ¿no? Evangelizaron muy bien los Andes. En los Andes usted encuentra hermosas capillas católicas construidas a 4.200, 4.500 metros de altura en piedra, con hermosas obras de arte, con piezas litúrgicas hermosas, incluso con órganos. O sea, se encuentra de todo ahí arriba. Algunos pueblos lo mantienen bien, otros pueblos lo mantienen mal, ha habido mucho robo, etcétera, etcétera. Pero es un testimonio de una devoción y de una fe realmente profunda e enculturada ahí arriba. Tanto que hay una colección hermosa de himnos litúrgicos en quechua, muy teológicos, muy profundos, no como las canciones que hay ahora en lengua vernácula, que muchas de ellas no son tan teológicas. Y también hay vestimentas litúrgicas, hay cuadros hermosos, pintura. Todo esto es un testimonio de que la fe se enraizó profundamente en este pueblo. Por ejemplo, cuando vamos en misión, encontramos gente de 70, 80 años, así incluso 90, que la devoción con la cual reciben la Eucaristía, se recuerda todavía la sacralidad de la Eucaristía, la manera en que la reciben de rodilla, la idea de que tienen que confesarse antes de ir a comulgar. Hubo una evangelización profunda ahí. Después, por varios motivos que se desconocen, uno de ellos es seguramente la crisis espiritual y de fe que hubo en los años 70, 80, pero creo que esto comenzó incluso antes, pues los sacerdotes ya no fueron a evangelizar allá arriba. Y claro, las capillas se abandonaron, algunas incluso se cayeron, la gente comenzó a perder la fe y a nutrir este sentimiento religioso, este deseo de Dios, pues la oferta fue más bien, digamos, de denominación protestante o sectaria, así que pues ellos se fueron hacia esta dirección. Así que allá en las montañas, por lástima, trabajan sobre todo nuestros hermanos separados, los protestantes, y algunas sectas que no son cristianas, se dicen cristianas pero no son cristianas.
muy pocos católicos. Qué lástima que es esta, ¿no? Nosotros que somos tantos, tan numerosos en el mundo, tenemos la mayoría relativa, ¿no? Los católicos todavía. Y allá arriba los católicos no están presentes o tienen una presencia muy limitada, ¿no? Y es bonito también ser testigo del hecho de que estas poblaciones de los Andes, cuando son acompañadas por un sacerdote, con relativa facilidad abrazan otra vez la fe católica, ¿no? No digo en un mes, pero un par de años o 3 ya se forma otra vez una comunidad católica en el pueblo donde la iglesia no estaba, que camina y madura en la fe. Es muy hermoso eso. Déjame dar una pregunta, porque por lo menos en lo que yo conozco, muchas de estas iglesias, o que ni siquiera son cristianas, hacen de los católicos, excatólicos, completamente anticatólicos. Sí. Y agresivos hacia la iglesia católica, hacia María, en fin. Ese fenómeno se da también entre el pueblo andino, entre los que han sido, digamos, colectados por estas iglesias o sectas, que se crea ese anticatolicismo. Sí, se crea, pero digamos, yo creo que los peruanos, el pueblo peruano es un pueblo en sí también que tiene el don de la amabilidad. Son gente muy amable, no se llega a una agresividad, digamos, muy grande, ¿no? Pero se crean estas divisiones en el pueblo, obviamente, entre las familias, etcétera, etcétera. Nosotros intentamos ganarles, es decir, atraerles, obviamente, con el cariño, con el servicio sobre todo. Nosotros prestamos servicio a la población cuando lo necesite, especialmente en términos de medicinas, de atención médica, ¿no? Y bueno, es un camino por el cual reconocen que les queremos y que lo que predicamos lo hacemos, ¿no? También otra cosa muy eficaz es usar un método pastoral, digamos, en un cierto sentido, obviamente que se ajuste al alma del pueblo, ¿no? Todavía en eso nosotros tenemos que mejorar, pero están, por ejemplo, en nuestra zona los dominicos trabajando bastante bien en ese sentido porque tienen vocaciones del lugar. Entonces organizan encuentros donde hay sacerdotes quechua hablantes con canciones católicas que tienen una melodía parecida a las canciones quechuas, que son muy típicas. Bueno, están logrando hermosos éxitos, están juntando mucha gente que vuelve a la iglesia y se siente acompañada, ¿no? También, obviamente, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de como que amoldarnos, ¿no? A su manera de ser, a su cultura, a su manera de entender la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Eso tenemos que aprenderlo. Nos llama la inculturización, ¿verdad? El mensaje no cambia, pero sí la forma de nuevo en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en su expresión. Sí. El mensaje es el mismo, pero cómo presentarlo es tomar en cuenta esa cultura, claro, esa tradición. Es también el movimiento que ha hecho nuestro Señor, ¿no? Que se hizo hombre y, entre comillas, fue un fenómeno de enculturación, ¿no? Bueno, la Virgen de Guadalupe que tenemos aquí atrás, Guadalupe, exactamente, que no la tengo aquí porque soy mexicano, se los digo una y otra vez. La tengo aquí porque es la emperatriz de América, pero ese no es el tema ahora. Volvemos. Y entonces, ustedes el trabajo que hacen propiamente los misioneros de los pobres es a través de dispensarios médicos, en fin, ¿cómo es la misión ya en el campo, diácono? Bueno, nuestro trabajo con los pobres lo concretizamos a través de dispensarios. Dispensario. También a través de orfelinatos. En el que cuidamos niños pobres de escasos recursos económicos, niños también minusválidos, también, que muchas veces lastimosamente son desechados por la sociedad, no aceptados por la sociedad. Nosotros los acogemos y los tenemos ahí hasta que el Señor quiera llevárselos, pero también a través de colegios concretizamos nuestro trabajo, a través de misiones periódicas a la Alta Cordillera, y así vamos concretizando nuestro trabajo con los pobres. ¿Y han logrado despertar ya ustedes algunas vocaciones autóctonas hacia la orden? Sí, gracias a Dios tenemos un sacerdote peruano. En el seminario en España tenemos ahora actualmente 3 seminaristas que son de la zona. Algunos han estado desde los 3 años en nuestra casa, en nuestros colegios, en nuestros comedores, y han aceptado la llamada del Señor y ya ahora están en el seminario. Uno
Le faltó un año y ya termina los estudios. Qué bien. Sí, sí, gracias a Dios, sí. Yo actualmente me han puesto como formador en el seminario menor, que también tenemos un seminario menor. Hay 12 chicos que disciernen su vocación y bueno, sí, gracias a Dios. Ojalá que en el futuro tengamos muchos más sacerdotes del lugar, que eso es importante. Que sea como la familia 10, pero me refiero una gran familia. Ajá. Sí. ¿Y cómo mantienen esta obra? ¿Cómo se mantiene la obra económicamente? ¿Tienen algún millonario italiano que tira las liras por allí? Hemos tenido un gran bienhechor italiano. Sí, le pegué al gordo, mire. Sí. Un hombre de fe que cuando era pequeño, él venía de una familia muy pobre y hizo esta promesa al Señor, que si el Señor, digamos, le daba éxito en el trabajo, hubiera ayudado a los pobres. Y efectivamente así fue, y providencialmente conoció a nuestro fundador y nos ha ayudado muchísimo porque nuestras casas en Cusco son hermosas, gracias a Dios, y son justamente para acoger a muchos niños y muchos empleados también, porque damos de comer también a más de 150 empleados por ahí con sus familias, y es una parte de evangelización. Pero, ¿dan de comer diario a 150 empleados con sus familias? Sí, cada día. Y su salario, y su desayuno, seguro, comida y cena. Sí. O sea, toda la ración del día. Bueno, la cena no, desayuno y comida, sí. Ajá. Pero también dan una buena comida. Sí. Ajá. También están obviamente los niños y sí, digamos, esta es una manera también de evangelizarles porque, digamos, los empleados estando con nosotros, también nuestra preocupación es que crezcan en la fe. Pero está diciendo, este bienhechor, el Señor ya lo ha llamado, está en el cielo, seguramente. Pero, digamos, no es una cosa que directamente nos preocupa, aunque obviamente no somos idealistas, ¿no? Pero efectivamente experimentamos lo que Jesús dice en el Evangelio de San Mateo: buscad primero el reino de Dios y todo lo que les sirve para esto les será dado por añadidura, ¿no? Efectivamente lo que experimentamos, gracias a Dios, no falta nunca el pan ni los medios necesarios para realizar esta misión. Como dice el diácono Carlos, digamos, la misión tiene como centro la Eucaristía, porque no es una cuestión de, digamos, darse al voluntariado, como se entiende mal la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia es adorar a Cristo, amar a Cristo y como consecuencia amar la imagen de Cristo que está escrita en el corazón de los hombres, ¿no? Va en la línea de Benito, ¿verdad? Ora y labora. Sí, exactamente. Pero tiene que venir primero el ora para entonces que la labora sea... La prioridad está en la oración. Y nosotros hacemos de la liturgia, por la gracia de Dios, también un momento como tiene que ser, de transformación del corazón de nuestros niños también, que participan con mucho gusto, con mucha alegría y entusiasmo a la celebración de liturgia, sea cantando, sea sirviendo al altar, sea atendiendo a la Santa Misa o a la adoración eucarística algunas veces. Ellos, cuando como pobres entran en la órbita de la liturgia, como que salen por un momento de su pobreza porque entran en el mundo de Dios, ¿no? Y esto los pobres lo experimentan de una manera única, porque justamente están desprendidos de todas las seguridades que a nosotros a veces nos impiden de contactar con Dios. Padre, usted tocó un punto que yo quisiera un día hacer un programa entero dedicado a eso, que es la importancia de la liturgia. Y me encanta lo que usted ha dicho. Cuando uno entra en la liturgia, entra en un espacio divino. Sí. Qué triste, ¿verdad? Cuando digo voy a oír misa, voy a ir corriendo para lo más rápido. ¿Cuál es el cura que la dice más rápido para irme lo más pronto? No, la liturgia es entrar en ese espacio divino, ¿verdad? En ese momento de entrar en un pedazo de cielo que se nos ofrece ya aquí en la tierra. Así que qué hermoso ese punto. Algún día quiero hacer un programa, porque hoy día hay tan pobre liturgia en tantos lugares. Desafortunadamente. Ahora, vuelvo a mi pregunta. Hay mucha gente que nos ve, que nos está siguiendo ahora, tanto por Radio Católica como por EWTN. Y hay gente que no puede ir a Perú. Hay gente que no puede hacer estas obras de ayudar a estos pueblos tan nuestros como son los pueblos andinos. Hay gente que quisiera ayudar. ¿Se les puede ayudar a ustedes? Gente que quisiera hacer algún donativo concreto para esta misión tan hermosa de los siervos de los pobres? Bueno, en el sitio web que tenemos nosotros hay algunas maneras claras para hacer algún donativo si quieren. Así que en diferentes países, por la gracia de Dios, tenemos laicos
que apoyan este movimiento tienen, digamos eso, ellos tienen como que gestionan los donativos que en este concreto país recibimos y después ellos lo envían a Perú. Así que el sitio web es www.msptm, sí. que quiere decir Misioneros de los Pobres, y TM. TM significa del tercer mundo, O sea, porque inicialmente, sí, MSPTM, sí, tercer mundo. sí, inicialmente, digamos, el padre Giovanni, nuestro fundador, había llamado así el movimiento, con la palabra tercer mundo al final. Últimamente hemos decidido de quitarlo porque a veces hay algunas personas que se sienten ofendidas, también porque estas palabras tienen una acepción a veces no evangélica, un poco política, entonces las hemos eliminado. Pero, digamos, el significado de estas palabras es grande, porque nuestro fundador se siente llamado a evangelizar a los pobres en los países más necesitados, porque hay pobres donde sea, también en Londres, o en París, o donde sea, ¿no? En New York. Pero tenemos un poco este carisma de ayudar a los pobres en los países más necesitados, que los hay, ¿no? No hay una gran diferencia entre, por ejemplo, este país y no sé, un país de África o lo que sea. Bueno, yo creo que sí hay de los distintivos clarísimos del actual, nuestro Papa Francisco, es ese llamado que nos ha hecho desde su misma persona, ¿no? Esa la opción preferencial por el pobre, que también muchas veces se manipula políticamente ese concepto que viene de Medellín, viene de Puebla, etcétera. Pero la importancia que tiene realmente, y usted lo dijo, hay pobres en todas partes. No solamente allá en los Andes, sino las tenemos en nuestras propias ciudades. Pero qué hermoso que ustedes que sí logran llegar a esas regiones que la mayoría de nosotros no tenemos acceso. Podemos nosotros colaborar, sentirnos que podemos hacer misión con un apoyo también financiero para ustedes. Sí, lo típico de la misión es eso, la misión católica es este esfuerzo de llegar hasta los extremos confines del orbe, ¿no? Y justamente a veces yo también en mi ingenuidad pienso, ¿por qué tengo que tener siempre delante de mí solamente 4 o 5 fieles? ¿Por qué tengo que realizar tan pocos bautizos? ¿Por qué no tengo que celebrar matrimonios en mi vida sacerdotal? Pero Dios me ha contestado con una cita de San Pablo, que dice, Dios no me envió a bautizar, sino a anunciar el Evangelio. Los misioneros preparan el camino para que después se forme la iglesia, se construya la iglesia, lo preparan en esta pobreza también de anunciar la palabra a tiempo y a destiempo y esperar los frutos de este anuncio. Bueno, ya no tenemos mucho tiempo de ahondar, pero si usted va al documento de Aparecida que nos da el trabajo de la iglesia, pone claramente que el primero de los pasos es el anuncio, el querigma. Después viene la catequesis, vienen los sacramentos, viene la Biblia, viene todo lo que es la catequesis, el crecimiento. Pero si no hay el anuncio, como le dice Aparecida, todo lo demás está destinado al fracaso, ¿verdad? Y creo que en la iglesia hemos ido muchas veces al segundo piso, hemos catequizado, pero no hemos evangelizado. Así que ustedes están trabajando en la piedra angular, donde se arranca todo el proceso del desarrollo cristiano. Padre Giuseppe, se nos ha ido el tiempo, ¿qué les parece? Diácono Carlos, se nos ha ido el tiempo. ¿Cuál sería en 30 segundos su pensamiento final, Padre Giuseppe? Pues mi pensamiento final es dar gracias a Dios, porque trabajar con los pobres es una alegría muy grande. Me enseñan continuamente, son una catequesis continua, especialmente ahora que estoy en Cuba, la dignidad con la cual las personas llevan su cruz. Para mí es un invito continuamente a estarme en silencio, a llevar mi cruz y a buscar la santidad. Diácono Carlos, ¿cuál sería su pensamiento final? Mi pensamiento... Aunque tienen que regresar cuando ya sea usted el Padre Carlos. Pero cuéntanos ahora, ¿cuál sería, Diácono Carlos, su pensamiento? Digamos, mi pensamiento final sería que todos como cristianos tenemos que estar atentos a la voz del Señor, en silencio, en un silencio contemplativo, para conocer ese proyecto que el Señor tiene para nosotros en cada momento, en cada minuto. San Agustín decía una frase muy preciosa: tengo miedo que el Señor pase a mi lado y no me dé cuenta. También nosotros tenemos que estar en un silencio contemplativo para acoger ese proyecto que el Señor nos tiene. Y sabemos que como buen Padre escogió el mejor proyecto para nosotros. Bueno, pues yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad de haber conocido a los misioneros de los siervos de los pobres, de conocer a usted, Padre Giovanni, Diácono Carlos, que ya en un futuro lo llamaremos Padre Carlos,
Y les invito cuando en otra ocasión vuelvan por acá, por estas tierras americanas, que se den otra pasadita aquí para que sigamos hablando de esta misión Muchísimas gracias. y hacernos sentir lo que es la obra de la iglesia. Salir de nuestra propia realidad, que muchas veces pensamos que esa es toda la iglesia, y no. La iglesia está en Cusco, la iglesia está allá arriba en los Andes, la iglesia está hasta el último rincón de la tierra. Pues Así que nada, muchísimas gracias. a ustedes Les deseo un muchísimas feliz gracias. regreso a Perú. Y bueno, a ustedes no les deseo un regreso a Perú, porque a no ser que tenga usted familia en Perú, se vaya a pasar vacaciones, pero les espero un feliz regreso el próximo lunes. Porque yo tengo una frase que ya la gente la conoce. Yo digo, si Dios nos concede una semana más de vida, no un mes, aquí los espero el próximo lunes para seguir creciendo en nuestra fe en vivo. Hasta entonces, que Dios los bendiga.